Ok. Sí, Luis. Gracias, gracias, muy amables. Bien, ayer estuvimos, solo para recapitular un poquito, estuvimos aprendiendo un poco cómo se construían los procedimientos almacenados y también cómo, cómo se pueden ir testeando, ¿no? A nivel de nuestro sistema gestor de base de datos. Entonces, es importante de que aquí ustedes ya vayan considerando de que en el momento en el que estén trabajando en el diseño de su sistema de información y específicamente en el diseño de la base de datos, vayan considerando el hecho de incorporar todos los procedimientos almacenados para todas las entidades que tengan su base de datos. O sea, en otras palabras, nada de construir consultas a nivel de código y esas consultas se ejecutarán del lado del servidor de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Así que, bueno, al menos ya tienen ustedes una idea de cómo construir un pequeño procedimiento almacenado y asimismo, pues, cómo poder ir, ir jugando con él, ¿no? Ir testeándolos, ir comprobando de que desarrolle sus acciones y asimismo, pues, que puedan trabajar, ¿no? Con ellos. Al final, esos procedimientos almacenados tienen un sentido y es poder consumir esos recursos. O sea, en otras palabras, para el primer entregable, que tengo que revisar las fechas para ver cuándo lo van a desarrollar. Muy probable entre finales de la próxima semana, inicios de la posterior, ya que es un trabajo más analítico, más redacción, más estructuración del proyecto. Em, entonces vamos a considerar el hecho de poder incorporar pues, todos estos elementos que ya hemos visto. Así que, bueno, estábamos viendo todos esos procedimientos almacenados, cómo se creaban y que obviamente iban de acorde a la base de datos en la que yo estaba trabajando y en su defecto a cada uno de los elementos en los cuales pues yo puedo en cada una de las entidades en las cuales estoy trabajando, pues puedo ir creando diversas herramientas como lo sería pues un procedimiento, una función, un trigger, ¿no? Una vista, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones de base de datos que quizás la mayoría ya sepan, a excepción de algunos compañeros. Bien, respecto a eso, pues creo que lo vamos a dejar de lado. Continuamos con nuestra presentación. Ayer, particularmente, podemos decir entonces que la parte de el repasito de base de datos, pues ya lo completamos, esta parte. Entonces podemos decir que esto ya está completo. Ayer estuvimos comentando algunas cuestiones sobre la gestión de procesos del negocio, ¿no? O mejor conocida como BPM. Esto es importante, pero es a nivel conceptual que se los dejo yo en la presentación. ¿Por qué razón? Porque es importante considerar el hecho de cómo yo puedo gestionar los procesos, cuál es el ciclo de vida de un proceso, dónde inicia, dónde finaliza, cómo se estructura. Eso me facilita a mí el hecho de poder identificarlos, estructurarlos, sistematizarlos y automatizarlos, ¿no? Entonces, eso es relevante de mencionar, entonces se lo dejo ahí en la presentación. En posterior les estaré habilitando, ya que en la presentación, ya que me hacen faltan unas cositas ahí que hacer una modificación que encontré ayer. Hoy vamos a comentar un poco sobre lo que sería infraestructura en la nube, pero a nivel conceptual los primeros minutos y posterior ya vamos a empezar en materia, ¿no? Vamos a ver por qué es tan importante de que nosotros pues nos enfoquemos en esto. Recordemos que voy a irme al inicio, ¿no? Voy a irme al inicio. Vamos a ver, tal vez llego ahorita. Voy a irme al inicio, específicamente en los temas que hemos estado discutiendo, pues podemos decir que este tema número uno ya lo abordamos, el tema número dos prácticamente hoy lo terminaríamos en conjunto con el tema número tres, que básicamente son, bueno, una es infraestructura y el otro es arquitectura. Esta parte de arquitectura se las dejaré a ustedes, más aún, pues iremos abordándola, ¿no? Y luego estaríamos complementando, prácticamente estos dos los vamos a ver casi al mismo tiempo, ¿no? Estos tres, mejor dicho, estos tres.
este, infraestructura en la nube, y prácticamente los vamos a abordar casi al mismo tiempo, ya que están muy relacionados, ¿no? Están muy relacionados, pero más que todo para que vayamos viendo a lo que posterior nos lanza a empezar a trabajar con lo que sería, pues, la esencia de la clase, ¿no? No podemos ya, bueno, mejor dicho, tenemos que empezar con a estudiar esta parte si es que queremos que en todo el periodo podamos ver a cabalidad eh, este tipo de cuestiones, ¿no? Y tal vez no a cabalidad, pero a un nivel por lo menos intermedio avanzado, ¿no? Eso es importante. Em, Cabe mencionar de que el 5, el 6, 7, 7, bueno, estos tres están relacionados, ¿no? Prácticamente los vamos a ver al mismo tiempo. Y los vamos a ver desde la parte práctica, pero también desde la parte teórica. Así de sencillo. Me interesa mucho de que abordemos la parte teórica, así, digámoslo, un poco intenso al inicio y después, pues, obviamente, lo pongamos en práctica. Entonces, eso por un lado, quería comentarles, ya que, bueno, hay muchísimo de qué hablar aquí, muchísimo, muchísimo, y no solo de hablar, ¿verdad?, sino de poner en práctica, ya que esta clase tiene su nivel de complejidad, les diré. Tiene su nivel de complejidad, el cual pues ustedes ya irán viendo a partir de qué. Yo diría de que mañana podemos ya empezar con la parte práctica y obviamente a partir de mañana yo no vuelvo a hablar de teoría y pura práctica, ¿no? Así de sencillo. Les traslado la presentación, pero voy a necesitar de que pues no se olviden de esa presentación y la vayan leyendo, ¿no? Eso es importante. Así de sencillo. O que la tengan como referencia. Bien, ayer mencionábamos también el tema de administración de procesos del negocio y decíamos que podíamos estructurar esos procesos ahí, de cuestiones que ustedes ya aprendieron anteriormente, ¿no? Hablemos un poco sobre arquitecturas web, luego vamos a hablar sobre infraestructura web y posterior nos trasladamos a la temática de APIs, ¿no? Específicamente, que es lo que nos interesa a nosotros ahora mismo. ¿Por qué razón? Ah, bueno, porque en la actualidad es un conocimiento que usted debe de tener sí o sí. O sea, es obligatorio conocer sobre interfaces de programación de aplicaciones, ¿no? Entonces, relevante aquí los lenguajes utilizados, pero vamos a hacer énfasis a las arquitecturas como tal, recordando que va a depender de la necesidad el tipo de arquitectura que yo pueda aplicar. Para empezar, conceptualicemos esta parte, ¿no? ¿Qué es una arquitectura web? Básicamente, se define como la estructura, ¿no?, de los distintos componentes de una aplicación basada en la web. O sea, cómo yo voy a ordenar. ¿Se acuerdan que en clases previas les decían a ustedes, ok, usted puede utilizar una arquitectura que pueda ser monolítica, que puede ser orientada a microservicios, etcétera, etcétera, etcétera? O cosa similar, o puede hacer un mix entre un tipo de arquitectura u otra. Entonces, en este caso vamos a empezar desde cero. Vamos a asumir de que ustedes no saben absolutamente nada sobre arquitectura web, lo cual nos ayuda a poder cimentar, ¿no?, a nivel conceptual. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, y vean ustedes, arquitectura es diferente de infraestructura. Y, ese es, y eso es lo primero que tenemos, infraestructura. Ahí está. ¿De acuerdo? Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Una arquitectura web es habla específicamente de cómo está compuesto. Y la infraestructura es donde eso converge. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ampliar de igual manera más adelante, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande ahí. Así que no vayan a confundir esos dos términos. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de la estructuración de los distintos componentes de nuestra aplicación web. Esta arquitectura es muy específica para la naturaleza y el propósito de la aplicación. O sea, dependerá mucho la arquitectura, perdón, depende de la finalidad de la aplicación, el tipo de arquitectura que yo voy a utilizar. Entonces, elegir
una arquitectura equivocada para tu aplicación web puede causar estragos en tu negocio. Y vean que esto debí colocarlo en rojo, ¿no? Elegir una arquitectura equivocada puede causar estragos, no en el negocio, sino en la empresa en general. O sea, no importa si es un negocio con fines de lucro o no. O sea, al final es la organización. Entonces, y en los procesos que se vean involucrados en esas herramientas que estamos construyendo. Entonces, es un esquema de cómo interactúan entre sí los distintos componentes de tu aplicación web. Entonces, nos vamos a centrar en esos componentes, ¿cierto? Bien, describir la relación entre el cliente y el servidor no es fácil considerando una interrelación entre los enjambres de servidores, backend, en contenedores, equilibradores de carga, pasarelas API, frontend, en una sola página orientados al usuario. Y vean esto que es tan importante. Y lo voy a rescatar aquí y lo voy a colocar de esta manera. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de describir la relación entre un cliente-servidor, o sea, una simple petición que usted haga de aquí como cliente desde mi dispositivo a un servidor ubicado en cualquier parte del mundo o de manera local, hay muchísimo en juego en el viaje de ese mensaje desde el cliente al servidor. Hay muchísimo en juego ahí. Entonces, es donde nosotros nos vamos a centrar. Así que esa relación como tal, de la cual se habla aquí, entonces existen, imagínense, que esa aplicación está desplegada en N cantidad de servidores web o de bases de datos. Si estamos hablando de contenedores o si estamos hablando, contenedores son específicamente máquinas que me permiten a mí poder poner a disposición múltiples servicios, ¿no? Entonces, si están esos servicios a nivel de contenerización o de contenedores, eh, si hay equilibradores de carga, ¿no? Previo para esos contenedores, para esos servicios, si hay pasarelas API, o sea, si yo tengo que conectarme a una API y esa API, pues proveerme los datos y esa API conectarse a mi backend de la aplicación y proveerme los datos, o sea, hay muchísimo en juego, ¿no? Entonces, y es a lo que se refiere este pequeño concepto aquí que quizás no resulte importante si yo lo leo así de buenas a primeras, ¿no? Pero en realidad me está diciendo muchísimas cosas. Entonces, por eso yo lo coloco aquí, al inicio, porque me resulta relevante hacer énfasis en que de una petición del cliente al servidor y el servidor envía una respuesta a ese cliente, hay tanto en juego que ustedes no tienen idea. Bien, hasta ahí vamos bien, supondría yo. Es pura conceptualización. Yo creería que sí, ¿no? Cualquier cosa, pues ahí me levantan el dedito o abren su micrófono, ¿no? Eso es importante. Bien, pasemos a la siguiente parte de esta sección conceptual, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura web, recordemos, aquí nosotros nos vamos a centrar en los componentes. Y quiero que no se les olvide eso, en los componentes. Cuando hablamos de arquitectura, es puros componentes. Entonces, la arquitectura de las aplicaciones web no se trata de elegir un lenguaje de programación. El lenguaje de programación me es irrelevante. O sea, tal vez no tanto así, pero en una primera instancia sí. Hasta después lo voy a considerar. Entonces, no se trata, y vean que se los coloqué en naranjita por ahí, no se trata de un lenguaje de programación. No es porque yo maneje Python, no es porque yo maneje Go o Golang, no es porque yo maneje cualquier otro lenguaje de programación, es simple y sencillamente porque no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene, pero es un elemento a considerar posterior. La arquitectura va un poquito más allá. Va enfocada en la optimización, que en esencia, y vean aquí, en esencia, esto es lo que nosotros buscamos con esta clase. Optimización a nivel de desarrollo. Todo mundo aquí sabe desarrollar, pero a un nivel óptimo, difícilmente. Y eso se los puedo garantizar. Entonces, en este caso, nosotros vamos a buscar optimización a nivel de desarrollo, o sea, en otras palabras, subir de nivel esa manera en la cual usted desarrolla. ¿Sí? Entonces,
Para ello, me voy a valer de todo lo necesario para poder llegar a ese nivel, para poder optimizar, ¿no? Esa forma en la cual yo desarrollo. Entonces, la arquitectura web va enfocada en la optimización de usabilidad, como en la optimización de sus costos. O sea, en otras palabras, yo optimizo el uso, y en el uso estamos hablando de UX y vamos a ver cuál era la otra. Bueno, de experiencia de usuario y de interfaz. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a poner aquí de interfaz, se me escapan las abreviaciones, y de experiencia. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de usabilidad es interfaz, o sea, todo el componente gráfico y la experiencia, qué tan fácil es navegar ahí, ¿no? Qué tan intuitivo se vuelve. Entonces, cuando hablo de optimización va orientado en todos los componentes de nuestro sistema de información. Así que, obviamente, si yo optimizo la interfaz, la experiencia de usuario, optimizo la arquitectura, pues repercute grandemente en la parte financiera. Así de sencillo. Si yo desarrollo mal, mi aplicación va a consumir demasiados recursos y esos recursos van a demandar demasiada infraestructura y mucha infraestructura cuesta plata. Así de sencillo. No sé si me siguen acá. Sé que tal vez estos conceptos, no sé si ya los habían escuchado, pero en realidad es muy importante de que prestemos mucha atención a esto. Esto les va a servir para mañana, crean. Y les va a servir de muchísimo. Ya posterior podemos poner un ejemplo, ¿no? A nivel del el costo que representa un servidor en la nube y si yo hago uso de N cantidad de servidores, ¿cuánto representaría para una organización el hecho de mantener sus servicios en línea? Entonces, pero vean ustedes que cuando yo estoy hablando de arquitectura web, pues obviamente va orientado hacia eso, ¿no? Hacia la optimización de recursos prácticamente. ¿Sí? Veamos un ejemplo descrito en papel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Imagínense que ustedes tienen una arquitectura web más o menos así. Yo voy a hacer énfasis en algunos elementos, especialmente para no confundir. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a tener mis clientes por aquí, mis clientes que van a hacer peticiones, ok, estos clientes van a hacer peticiones, van a enviar el mensaje, ¿sí? Van a enviar el mensaje, ¿a dónde? A, al servidor, llamémoslo así, al servidor. Sí, pero para poder enviar ese mensaje al servidor, yo estructuré una arquitectura o tomé una arquitectura web donde yo estoy implementando interfaces de programación de aplicaciones con el fin de optimizar el consumo de recursos. O sea, en otras palabras, ya van a ver más adelante cuando empecemos a definir lo que es una interfaz de programación de aplicaciones. Entonces, esa petición va a llegar por aquí a la interfaz de programación de aplicaciones o a nuestras APIs y se van a procesar, ¿de acuerdo? Y se van a procesar. Son las API el único camino para llegar al backend de mi sistema de información. No sé si se logra ver ahí, pero son las únicas para llegar al backend de mi sistema de información, el cual va a hacer uso de otras herramientas para poder retornar un mensaje al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso pueden verse inmersas muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo, voy a borrar un poco todas estas rayas que hice, ¿de acuerdo? Hasta el cliente por ahí, estas manchitas que hice por acá y listo, para dejarlo limpio. Entonces, ¿qué se va a ver inmerso aquí? Por ejemplo, las acciones del servicio, se van a ver la base de datos, ¿de acuerdo? Si existen algunas reglas ahí a nivel de base, el tema de documentación, administración, etcétera. ¿Qué les puedo mencionar? Temas de cómo se gestiona metadata, etcétera, ¿no? Okay. O sea, en otras palabras, la arquitectura me dice cómo yo voy a gestionar
cada cosa en ese camino que yo voy a recorrer y además no solo en el camino, sino también en cada uno de los componentes, ¿sí? Cómo se gestionan cada uno de los componentes. Entonces, desde la memoria, las peticiones, los mensajes, el nivel de seguridad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Esto es más que todo para que nosotros tomemos una perspectiva, no para que comprendan este diagrama. Simple y sencillamente es para que tomemos una perspectiva. ¿Qué es lo que debo de considerar? Recuerden que ese es un ejemplo. Bien, vamos a tener diversos tipos de arquitectura. Recuerden, no infraestructura, arquitectura. Por ejemplo, vamos a tener las SPA, si mal no recuerdo, por sus siglas en inglés, SPA, o de una sola página, así se les llama, una sola página. Vamos a tener arquitecturas de una sola página, donde vamos a ver cuál va a ser el concepto de este tipo. Si quieren, hagamos algo para una mejor apreciación. Tenemos de una sola página, tenemos arquitecturas de aplicaciones web progresivas. Ay, perdón, me fui para acá. Tenemos arquitecturas de renderizado del lado del servidor. Vean ustedes el montón de tipos que tenemos. Arquitecturas de aplicaciones pre-renderizadas. Bueno, a todo esto, todo el mundo sabe aquí lo que es renderizar, ¿no? ¿Sí? Yo creería que sí. Más de alguno de ustedes le ha tocado renderizar un video, ¿no? Entonces, el concepto como tal, pues se aplica a nivel de las aplicaciones también, ¿no? Valga la redundancia por ahí. Entonces, arquitecturas de aplicaciones isomórficas orientadas a servicios. Vean ustedes el montón de tipos que hay. Perdón, que se me emociona por aquí. Arquitectura de microservicios. Este es muy importante. Este es quizás una de las más utilizadas ahora, ¿no? Orientadas a microservicios. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay mayor autonomía, hay mayor control, etcétera. No tiene sus ventajas, ¿no? Y por aquí se las dejo yo. Entonces es muy importante. Vean ustedes. Arquitecturas sin servidor, ¿de acuerdo? Y ustedes me dirán cómo funciona una aplicación web sin servidor. Pues realmente no es así, pero es importante de que nosotros vayamos considerando todas esas arquitecturas. Entonces, otras arquitecturas, bueno, arquitectura web. Entonces, por ejemplo, está la capa de la arquitectura, de una arquitectura de aplicaciones, algunos componentes que hay que considerar del lado del cliente servidor y algunas mejores prácticas, ¿no? Esto lo dejo como a manera de que podamos investigar, que podamos indagar, que realmente comprendamos qué es y para qué nos sirve la arquitectura web como tal. ¿De acuerdo? Entonces, si regresamos un poco, solo voy a ir explorando cada una de estas arquitecturas, más que todo para poderles dejar a ustedes espacio para que los puedan leer, ¿de acuerdo? Eso es importante. Imagínense que tenemos una arquitectura de una sola página. Entonces, una vez que el usuario accede a tu aplicación, es una sola página, no necesita navegar a ninguna otra página web. Así de sencillo. Las SPA o Single Page Application, algo así es, aplicaciones simples de una página, creo que así es la traducción literal, mejor conocidas como SPA, ¿no? Aquí está la abreviación. Entonces, son estupendas cuando se trata de proporcionar una experiencia rápida, sin fisuras a los usuarios finales y a los consumidores. O sea, en otras palabras, son aquellas páginas, son aquellos sitios o aquellas aplicaciones que nosotros utilizamos para, ok, mira, vas a ingresar a mis productos directamente y a partir de ahí, entonces yo puedo generar un carrito de compras, etcétera, etcétera. Pero no requiero tanta navegación en ningún lado. ¿Sí? Entonces, son específicamente buenas para este tipo de acciones. Y por eso yo les decía antes, las arquitecturas web van de acorde a la necesidad y al tipo de aplicación que nosotros queramos desarrollar. Entonces, aquí pues obviamente van a tener sus ventajas y también algunos inconvenientes, ¿no? Por eso yo se los dejo por aquí, ventajas e inconvenientes.
¿Cuáles serían las ventajas? Puedes construir aplicaciones web altamente interactivas. Las SPA o aplicaciones de una sola página son fáciles de escalar. Eso quiere decir que son fáciles de actualizar, de darles mantenimiento, etcétera. Optimizar un SPA para el rendimiento no requiere mucho esfuerzo. Así de sencillo. ¿Cuáles son algunos inconvenientes? Limitan la flexibilidad de hipervínculos o en realidad el SEO, ¿no? Así de sencillo. ¿Sí? Que es el tema de optimización, ¿no? A nivel de búsqueda, de interacción, etcétera. El renderizado inicial suele ser lento, pero ¿por qué razón? Ah, bueno, porque yo solo tengo una cara, una puerta de entrada y eso es lo que tengo, ¿no? Así de sencillo. Entonces tiene que cargar todos los componentes que yo ahí coloque. Entonces suele ser lento por eso. La navegación por la aplicación puede ser puede ser poco intuitiva porque si yo coloco demasiados componentes, entonces se vuelve un poco tedioso, ¿no? Porque yo digo, ok, todas estas funciones tengo, pero al final se vuelve un poco complejo. Bien, otras arquitecturas como por ejemplo de arquitecturas web progresivas o mejor conocidas como PWA, ¿sí? Estas están por aquí. Se basan en arquitecturas de páginas únicas proporcionando capacidades online para aplicaciones web. Al igual que la anterior, son fluidas y sin fisuras, ¿sí? O sea, tienen sus ventajas y sus desventajas, pero al final estas mejoran un poquito la experiencia, ¿no? Del usuario. Entonces, ventajas e inconvenientes se los dejo por ahí para que ustedes lo lean. Por acá, las arquitecturas de renderizado del lado del servidor, veámoslo, o mejor conocidas como SSR. Las páginas web del frontend se renderizan en un servidor backend después de ser solicitadas por el usuario. O sea, en otras palabras, allá en el servidor se renderiza todo el front y se envía al usuario, ¿no? Ya renderizado. Eso es importante. Que incluso, vamos a ver, las personas que llevaron clases conmigo en la clase pasada, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos la construcción de formularios dinámicos? ¿Sí? A través de un pequeño documento que me permitía a mí poder construir formularios. Bueno, específicamente es a lo que me refiero. O sea, prácticamente estamos renderizando del lado del servidor el formulario. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos? Allá construíamos el formulario y no solo eso, sino que allá mismo precargábamos el tema de listas desplegables, precargábamos lo que eran tablas, etcétera, etcétera. Toda aquella información. Al final venía todo completo del lado del servidor, que era donde yo hacía la solicitud. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, los que no lo hicieron, no se preocupen, ¿de acuerdo? No se preocupen porque lo vamos a volver a incorporar acá. O sea, al final, eso es importante. ¿Por qué razón? No, porque me ayuda a mí a tener cierta autonomía sobre la arquitectura de mi aplicación. Entonces, eso para que ustedes vayan asociando lo que ya han aprendido con lo que estamos tratando ahora y cómo vamos a seguirlo potenciando, ¿no? Entonces, bueno, esas serían arquitecturas de renderizado del lado del servidor. Por acá, arquitecturas de aplicaciones pre-renderizadas. Se les conoce como arquitecturas de generación de sitios estáticos, ¿no? En esta arquitectura, las páginas web del frontend de la aplicación se generan previamente y se almacenan como archivos HTML, CSS o JS planos en el servidor. En otras palabras, esto creo que quizás no lo hayan visto o quizás ya lo hayan implementado, pero con desconocimiento. Entonces, normalmente esto sucede cuando yo, por ejemplo, puedo crear todos mis formularios del lado del servidor y lo que hago es consumir ese formulario. ¿De acuerdo? Consumir ese formulario, entonces se precarga CSS, JS y obviamente el archivo HTML. Entonces de ahí, al precargarlo, también hago simultáneamente peticiones al mismo servidor para que alimente los componentes que yo requiera en ese formulario. ¿Sí? Entonces, por eso se les denomina pre-renderizadas, ¿no? Al final, todas estas nosotros podemos tomar lo mejor de las diversas, no les recomiendo eso, pero si tiene experiencia puede hacerlo, considerar algunos elementos o aquellas cualidades que son más llamativas de las diferentes arquitecturas para poder optimizar sus aplicaciones. No quiere decir de que son camisas de fuerza, ¿no? Entonces, por ahí sus ventajas y desventajas y demás. Ahora, las arquitecturas de aplicaciones isomórficas.
Entonces, aquí, esta quizás no la hayan ni escuchado, pero son aquellas que son una mezcla de aplicaciones renderizadas en el lado del servidor y de páginas únicas, ¿no? Entonces, eso significa que dichas aplicaciones se renderizan primero en el servidor como una aplicación normal, renderizada del lado del servidor. Una vez que las recibe el cliente, la aplicación se hidrata y adjunta el DOM virtual para un procesamiento más rápido. Entonces, se le llama isomórficas por el tema de ser, de incorporar algunas aplicaciones, algunas cualidades de otras arquitecturas. O sea, en otras palabras, puedo yo construir un formulario del lado del servidor, ¿sí? Que prácticamente sería la arquitectura pre-renderizada, no, perdón, sería, sí, pre-renderizada, que es la anterior, y cuando lo traigo acá, lo alimento con los demás componentes que también los puedo hacer paralelamente en una petición. ¿Sí? Entonces, y este tipo de cosas pues ayudan mucho a poder optimizar. Y vean ustedes que aquí les dice, una vez que las recibe el cliente, la aplicación se hidrata y adjunta el DOM virtual para un procesamiento más rápido y eficiente. Entonces, nosotros lo que buscamos siempre es optimización. A nivel de desarrollo, nosotros, o sea, esta parte es lo que diferencia a un desarrollador junior de un desarrollador senior. Así de sencillo. El tema de optimización, ¿por qué? Porque tiene que tener conocimiento sobre muchísimas cosas, ¿no? No es el que más lenguajes de programación sabe, no, no es el que maneja más herramientas, sencillamente es el que mejor las aplica, así de sencillo. Entonces, muy, muy importante a considerar. Entonces, por acá creo que les dejé cómo sería, cómo se vería más o menos una arquitectura de este tipo, que serían las isomórficas aplicadas. Permítanme, vamos a tratar de centrarlo por aquí. Vean ustedes, tenemos el front, el back, tenemos el browser, ¿no? El navegador, lenguajes de programación, framework, bases de datos, servidor, sistema operativo. O sea, más o menos en esa escala, ¿no? Se vería todos esos componentes. Bien, la siguiente arquitectura pues es la orientada al servicio y es quizás una de las también más utilizadas, ¿no? Orientadas al servicio, pero creo que un poco más la de microservicios. Entonces, como su nombre lo dice, está orientada a optimizar el servicio, ¿no? O sea, en un poco a la experiencia del usuario. Entonces, es una de las alternativas más populares a la forma tradicional de construir aplicaciones en forma de monolito. En una arquitectura, las aplicaciones web se dividen en servicios que representan una unidad funcional del negocio cada uno. O sea, en otras palabras, vean ustedes, las aplicaciones web se dividen en servicios, ¿sí? En servicios que representan una unidad funcional del negocio. O sea, en otras palabras, ¿se acuerdan que ustedes conocen como módulos, no? Cuando hablo de módulos, yo estoy hablando de una gestión. Prácticamente un módulo puede ser un sistema de información completo, ¿cierto? Entonces, en este caso es reducirlo un poco más, orientada al servicio. Cómo todos esos módulos interactúan para poder desarrollar un servicio en particular, ¿sí? Entonces, es de verlo desde otra perspectiva y ver cómo esos módulos se intersecan entre sí, ¿no? Entonces, esa sería una perspectiva de poder verlo, ¿no? Entonces, ¿qué es relevante aquí? Bueno, que añade estabilidad y escalabilidad, ¿no? Al stack tecnológico, porque yo me oriento al servicio y me enfoco que ese servicio tiene toda esta estructura, tiene todos estos pasos, tiene todos estos componentes, y si alguno falla, pues yo lo puedo identificar fácilmente, ¿no? Entonces, por esa razón se llama orientada al servicio. Y la de microservicios, pues, como les decía, es aquella pues, que es una de las más utilizadas, pero está diseñada para resolver problemas muy grandes y dividirlos en problemitas más chiquitos, ¿no? Así de sencillo. Entonces, los microservicios son componentes aún más modulares que encajan entre sí para construir una aplicación web. Sin embargo, los microservicios se centran en mantener cada componente pequeño y con un contexto limitado. O sea, en otras palabras, imagínense que ustedes tienen una venta de un producto. Entonces, solo el hecho de generar el detalle de la factura es un microservicio.
traer la información de la empresa, otro microservicio. ¿Sí? Imprimir la factura, otro microservicio. Y así sucesivamente. Entonces ya se imaginarán ustedes para poder desarrollar un proceso bastante grande. No sé si me doy a entender aquí. Pero básicamente es eso, ¿no? Poder tener un proceso macro y poderlo dividir en procesos chiquiticos y tener el control sobre ellos. Eso es lo que buscamos. Entonces, ¿cuáles son ventajas? Obviamente, las ventajas son bastantes, ¿no? En esa parte. ¿Por qué? Porque yo tengo un control más autónomo sobre los distintos componentes que, valga la redundancia, componen un proceso más grande. ¿Sí? Arquitectura sin servidor, pues aquí pues lo vamos a hacer énfasis porque su nombre suele causar un poco de ruido. Es otra de las novedades del mundo de las arquitecturas de aplicaciones web. Esta arquitectura se centra en desglosar tu aplicación en términos de las funciones que realiza. A continuación están las funciones que se alojan en las plataformas, perdón, funciones como servicio o, en su defecto, aquellas que invocan solicitudes. O sea, en otras palabras, son como servicios interconectados, ¿no? Entonces, por eso se les llama arquitectura sin servidor, porque un servicio, pues, hace la interconexión con otros, ¿no? Entonces, se comportan como lo harían las funciones, esperan a ser llamadas y al ser llamadas ejecutan el proceso definido y devuelven un resultado. Miren, esto les da una mejor perspectiva. Entonces, debido a esta naturaleza, reducen los costos de mantenimiento y son altamente escalables sin mucho esfuerzo. Sin embargo, es difícil llevar a cabo tareas de larga duración, perdón, utilizando todos los componentes. Claro, tiene sus desventajas, ¿no? Porque al tener esos servicios y esperar a ser llamados, entonces al final hay una comunicación, debe existir una comunicación fluida entre los distintos componentes, ¿no? Entonces, básicamente por eso se le llama arquitecturas sin servidor. Y de ahí esta parte les queda a ustedes para que averigüen un poco sobre las capas de las arquitecturas web, los componentes, algunas mejores prácticas que les pueda ayudar a una mejor comprensión. Bien, y por acá, siempre ampliando esta parte de la arquitectura web, vamos a hacer énfasis a la arquitectura como tal, que ya lo definimos anteriormente, estábamos enfocada. Recuerden de que venimos de cómo se optimizan no los componentes, cómo se optimizan la interacción de esos componentes y obviamente cómo se ordenan, etc. Entonces, referida al software, ¿no? Es un concepto que surge ya por los años 60 y se refiere a una planificación basada en modelos, patrones, abstracciones teóricas que sin duda alguna nosotros vamos a tener que seguir para poder optimizar nuestras aplicaciones. Entonces, siempre vamos a tener un patrón. ¿Qué significa un patrón? Una metodología, y cuando hablamos de una metodología estamos hablando de una serie de pasos. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, si nosotros tenemos una metodología, si tenemos un patrón, si tenemos una serie de pasos, es igual a un componente reutilizable. O sea, yo tengo una serie de pasos, puedo reutilizar cualquiera de todos esos pasos o de esos elementos que componen esa metodología. ¿De acuerdo? Entonces, es en lo que nos enfocamos, por lo tanto, pues es relevante mencionarlo, ¿no? Y acá les pongo por qué es tan importante conocer sobre arquitecturas de software. Y miren, el costo, el tiempo de desarrollo, el número de usuarios, o sea, la concurrencia es muy importante, el nivel de aislamiento, etcétera. O sea, son muchísimos los elementos que debemos de considerar a nivel de arquitectura, por lo tanto, pues volvernos un arquitecto de software es muy, 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 muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, especialmente porque es de beneficio para la organización. ¿Sí? Entonces, les dejo algunos conceptitos por ahí para que ustedes los puedan ampliar. Pero, relevante, esos 4 que consideramos ahí, ¿no? A nivel de arquitectura. Aquí algunos ejemplos de los patrones de arquitecturas de software. Por ejemplo, tenemos un cliente servidor, ¿sí? Que esto ya lo conocen ustedes.
Ventajas y desventajas se los dejo por ahí. Un patrón de capas. Quizás eso sería un patrón de capas. Tenemos la presentación, tenemos la aplicación, dominio y la persistencia, ¿no? Esto sería otro ejemplo de patrones de diseño. Acá arriba lo dejé como arquitectura de software. Más a detalle sería como hablar de patrones de desarrollo, ¿no? O sea, así como que patrones de desarrollo. Como los patrones de desarrollo son buenas prácticas a nivel de la arquitectura del software, o sea, en otras palabras, tenemos la arquitectura de software y una de las buenas prácticas que tenemos es los patrones de desarrollo. Entonces, entre esos patrones de desarrollo, pues convergen todos estos, ¿no? que estaba mencionando previamente. Tenemos patrones a nivel de cliente-servidor, ventajas y desventajas. Tenemos un patrón de capas, por acá les dejo ventajas y desventajas. Tenemos un patrón máster-esclavo y por ahí ustedes ven prácticamente el diseño, la forma en la que se desarrolla. Y acá les dejo ventajas y desventajas. Por acá les dejo un modelo vista controlador. No sé si alguno de ustedes ya lo había escuchado mencionar, pero quiero hacer énfasis en este porque este es el que vamos a utilizar nosotros para el desarrollo de sus aplicaciones. Nada de estar utilizando ningún otro patrón de desarrollo. Lo van a hacer mediante modelo vista controlador. Si no lo puede utilizar, no se preocupe, aquí lo va a aprender. ¿Debieron haberlo visto? Sí, pero no se preocupe, acá lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Yo lo voy a implementar y ustedes lo repiten. ¿Les parece? Entonces, el modelo vista controlador, quiero hacer énfasis en él porque este patrón me permite a mí darle un orden bien interesante a mis aplicaciones. Vean ustedes, tenemos el usuario que genera un mensaje, ese mensaje llega a una vista, esa vista está asociada a un controlador, ¿de acuerdo? Y también está asociada a un modelo. Pero, normalmente la vista puede comunicarse con el modelo, pero casi siempre lo va a hacer a través de un controlador. O sea, ese mensaje viaja al controlador, el controlador decide si lo envía al modelo o lo retorna a la vista. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente es el camino a recorrer. Entonces, más o menos esa sería la arquitectura que tiene, el modelo vista controlador. ¿De acuerdo? No es nada difícil, pero ustedes verán cómo se aplica más adelantito, ¿no? Así que ten un poquito de paciencia. Entonces, recordemos, el modelo contiene la funcionalidad. El modelo es igual a la funcionalidad, ¿de acuerdo? La vista muestra, vamos a ver, la información al usuario. Esto sería, como decirlo así, el front, y el controlador esto sería el back, ¿de acuerdo? Esto sería el back. Pero el controlador es el que maneja las entradas y las salidas, ¿de acuerdo? De información. Tome el control sobre las peticiones. Aquí las peticiones hablando de HTTPS, ¿no? Las peticiones HTTP. Y ese sería el funcionamiento que tendría un modelo vista controlador. Esto lo vamos a ampliar más adelante, recuerden, no lo vamos a implementar. Así que si no lo entienden así gráficamente, pues tendrán que entenderle pues ya en la práctica, ¿no? ¿Cómo vamos con ahora? Son las 8:52. Ok, vamos bien. Por lo menos podemos llegar hasta donde están las APIs. Entonces, por acá tenemos el patrón modelo vista controlador, ventajas y desventajas. Tenemos un patrón broker, ¿de acuerdo? Un patrón broker. Un broker, ¿alguien sabe lo que es un broker? ¿O a lo que se refiere? Esto es un intermediario, ¿de acuerdo? Un broker es un intermediario. El intermediario es el que decide quién procesa la petición del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un patrón que se orienta hacia eso, ¿no? Nos enfocamos en la funcionalidad del broker y cómo, pues, obviamente se procesan las peticiones del cliente, ¿no? A nivel del servidor. Entonces,
de ese les dejo ventajas y desventajas por acá y entraríamos a lo que sería las API. ¿De acuerdo? Mañana las conceptualizamos y empezamos ya con la parte práctica. ¿Les parece? Veamos qué vamos a estudiar de las interfaces de programación de aplicaciones. Pero antes de entrar a ello, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Venimos de conocer arquitecturas web. Y pasamos a lo que serían los patrones, ¿de acuerdo? Los patrones de desarrollo. Y posterior, o sea, nos trasladamos acá, ¿no? Donde tenemos las API, interfaces de programación de aplicaciones. O sea, en otras palabras, todo esto va conectado, ¿sí? Tenemos la arquitectura web. Dentro de la arquitectura web tenemos siempre aquellas mejores prácticas, en este caso, pues optimizadas a través del cómo yo voy a desarrollar mi aplicación. Lo hago basándome en patrones de desarrollo y esos patrones de desarrollo pues me obligan a poder utilizar, quizás en su momento ampliemos esta parte, pero esos patrones de desarrollo normalmente me permiten a mí ordenar mis componentes a nivel de mi aplicación y para poderlo optimizar mucho más, pues utilizo una interfaz de programación de aplicaciones, que en este caso pues es una API. ¿De acuerdo? Entonces, esto para que lo consideremos mañana, ¿no? Mañana en la siguiente clase, mejor dicho, o en lo que estemos estudiando. ¿Qué vamos a ver de las interfaces de programación de aplicaciones, o mejor conocidas como APIs, de ahora en adelante? Su definición, obviamente, propósitos, tipos, funcionamientos, protocolos, códigos de estado, métodos de consumo, formatos de datos, etc. Nosotros vamos a ver las APIs de inicio a fin. Bueno, por lo menos creo que solo se quedan por fuera algunos detallitos, pero van a ser muy, muy, muy básicos. Entonces, pero la mayoría, yo diría de que si seguimos este ritmo, pues al final de la clase ustedes autoevalúense de qué es lo que saben ahora y se autoevalúan una vez finalizando la clase, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendí? Y luego me comentan, ¿no? Entonces, empezaremos con eso y obviamente quizás esto lo veamos en la primera media hora y en la segunda media hora, pues ya entremos en juego a construir. Yo en la clase les voy a construir dos APIs. Una que todo el mundo me va a entender, así se los pongo, una que todo el mundo me va a entender y otra que le va a complicar la vida. Así de fácil. ¿Por qué razón? Porque son muchas cosas las que hay que ver. Entonces, eso es para preocuparlos, pero también para motivarlos, ¿no? Entonces, la primera me interesa como un tema introductorio y la segunda me interesa porque ahí es donde de verdad vamos a aprender. ¿Cierto? Bueno, en todo vamos aprendiendo, ¿no? Así de sencillo. Pero yo les voy a desarrollar dos APIs nada más. Una simple, que todo el mundo va a entender y va a decir, ah, ok, sí, súper bien, está fácil, lo comprendí a cabalidad, puedo replicarlo, pero con la segunda sí le vamos a hacer volar la cabeza desde el inicio. Así de simple. Y después ustedes van a ir diciendo, ah, ok, por eso hicimos esto, por eso hicimos esto, por eso hicimos esto. Entonces, eso es interesante. Así que, bien, no les robo tiempo, tenemos 3 minutos todavía, pero dejamos la clase por ahí. ¿Les parece? Así que, muchachos, feliz día, cuídense y estamos en contacto. Dejo de compartir por ahí. ¿Listo? Y Gracias, Lick. Feliz día. igualmente, cuídense. Estamos en contacto. Nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.